Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo. Será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, esclavo, la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo
que me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor.
somos el gobierno de Dios, y por todo el mundo se está preparando. Todos a la misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Vencido, escogido, predestinado, está perfeccionado. Vencido, elegido, purificado y preparado. Y sabes tú para qué, entiendes tú para qué. Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Bendecidos dioses, ¿cómo están? ¿Todo bien? Disfrutando la abundancia de la herencia, viviendo el mejor tiempo de la historia, disfrutando todas las glorias que Dios tiene preparada para nosotros. Así estamos. Y estamos ya, pasamos el año 6, un año más del Evangelio de la transformación, el Evangelio que nos ha dado vida, el Evangelio que nos ha fortalecido y nos tiene donde estamos hoy, disfrutando nuestra herencia. Así es que imagínense el otro año más glorias, ¿verdad? Porque esa es la gloria nuestra es el conocimiento, la sabiduría, el conocimiento, esa es la gloria. No ser ignorante, sino tener conocimiento, conocer, ¿verdad? No podemos ver a Dios, pero lo podemos conocer, porque dice que a Dios nadie lo verá jamás, pero Cristo dijo, lo haría conocer. Entonces, conocerse se puede con el Evangelio, con la doctrina. Así es que nosotros conocemos a Dios y vienen glorias preciosas para este nuevo año. Muy bien, un saludo a la preciosa amada en las naciones, ahí que se reúnen con nosotros, que juntamente con nosotros disfrutan la gloria del Padre, la gloria del Dios vivo y disfruta también la herencia. Así es que un saludo a todos allá en las naciones. Muy bien, vamos a ir al clip hoy. El clip lleva por título, o es parte del tema, el misterio de la muerte. Y usted puede decir, ¿por qué la muerte es un misterio? Bueno, porque no está hablando de la muerte física, porque la muerte física no es un misterio. Dígame usted cuántos no conocen la muerte física. Y la misma Biblia dice, hay un tiempo para nacer y un tiempo para ¿qué? Para morir. El hombre vive a lo sumo, dice, 80 años. Entonces eso no es un misterio, es un misterio, es algo que no se conoce, la muerte se conoce. Entendemos que físicamente, hasta este momento, no somos eternos, físicamente, óigame bien, no estoy diciendo que espiritualmente nosotros somos eternos. Entonces quiere decir que si nosotros conocemos la muerte física, no es un misterio. ¿Por qué es el misterio de la muerte? Porque hay una muerte que dice el Evangelio que va a ser destruida, ¿verdad? Y es la muerte espiritual. ¿Qué significa la muerte espiritual? Puede morir el espíritu. Si está separado de Dios, está muerto. Entonces, en primera carta a los Corintios nos da la clave de la muerte espiritual. El capítulo 15,
Primera carta de los Corintios 15:26, y dice: y el último enemigo en ser destruido es ¿qué? Entonces es un misterio. Hay un enemigo que tiene que ser destruido, pero no es la muerte física, sino que es la muerte espiritual. Entonces, ¿qué es lo que había muerto en Adán? ¿Acaso cuando Dios saca a Adán del paraíso, acaso que Adán se murió físicamente? ¿Verdad que no? Adán quedó vivo, ahora, pero estaba muerto. ¿Por qué? Porque murió espiritualmente. Entonces, ¿qué era la muerte espiritual? Es estar separado de Dios. Esa es la muerte espiritual. Es estar separado de Dios. Es perder la relación con Dios. La muerte es sinónimo de carne, de ignorancia, de corrupción, de rebeldía. Entonces, por eso dice el Evangelio que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué dice desde Adán hasta Moisés? Si es hasta hoy que terminó la muerte. Pero ya había una esperanza en Moisés. O sea, la ley traía una esperanza, aunque fuera mínima, pero traía una esperanza de que esa muerte se iba a quitar. Entonces, por eso dice que estuvo la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿verdad? Pero hay un enemigo que tiene que ser destruido y es la muerte. Entonces, cuando termina la carne con la muerte física de Jesucristo hombre, entonces son abiertos los ojos espirituales y podemos ver la inmortalidad y la incorrupción. Quiere decir que cuando muere Jesucristo hombre, mire, la muerte de Jesucristo hombre tenía que ser así porque así la tenía dispuesta el Señor, pero la muerte física en sí no hizo nada. Lo que tuvo su gloria fue la muerte espiritual, donde murió lo que había, todo lo que Adán había heredado, y al morir él se termina. Con él muere nuestra carne, y al morir nuestra carne abrimos los ojos a la vida eterna. Entonces ya no hay muerte espiritual. Entonces ese es el misterio. El gran misterio es que la muerte espiritual que ocasionó el pecado de Adán terminó con Jesucristo hombre, para darnos vida y vida abundante. Así es de que ese es el tema para el clip hoy, y es que todos quieren meter la carne con el espíritu, y eso no se puede. Una cosa es la carne y tiene que ser destruida, y otra es el espíritu que da vida eterna. O sea, lo que usted y yo tenemos ahora es vida eterna. Ya no es misterio la muerte que ocurrió a través de Adán, sino ahora hay vida. Así es que vamos a pasar entonces hoy, ese es el tema para hoy, vamos a pasar el clip, para hoy. Vamos a pasar al tema, que el tema está calientito también, es un tema precioso. Vamos a hablar hoy de el poder, diga el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio nos habla de dos espíritus, y estos dos espíritus tienen poder. Uno es el espíritu de carne o el espíritu del mundo, que es lo mismo, el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Los dos tienen poder. Bueno, vamos a ver. El poder del espíritu del mundo. ¿Cuál es el poder del espíritu del mundo? Oiga, es mantener a todos en esclavitud, en ignorancia y en muerte. El poder, fíjese si tiene poder la carne. ¿Cuál es el poder de la carne? Es mantener a todos en esclavitud. Usted ve las religiones hoy cómo están, en esclavitud. O sea, ¿tiene poder la carne o no? Tiene poder en esclavitud, en ignorancia y en muerte. Ahora,
el poder del Espíritu de Dios nos saca de la ignorancia, de la esclavitud y de la muerte. Entonces, el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es para sacarnos precisamente del espíritu de carne. Por eso es que al morir la carne, nosotros ya no estamos bajo esos rudimentos. Se vuelven rudimentos la esclavitud, la ignorancia y la muerte. Nosotros ahora tenemos vida, tenemos libertad gloriosa y tenemos conocimiento. Qué rico, ¿ah? Fíjese si no es importante eso. Bueno, entonces, fíjese, espíritu, usted ya y yo ya lo sabemos, pero para el que no ha oído, espíritu es igual a una doctrina y santo quiere decir apartado. Entonces, cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, estamos hablando de una doctrina para apartados, para escogidos, para hacerlos hijos, llevarlos a vida eterna y darles una herencia. Eso es cuando hablamos del poder, porque nosotros pensamos el poder religioso, el poder de la carne, ¿cuál era? El que hacía Jesucristo, Jesús de Nazaret. Él sanaba a los enfermos, ¿sí o no? Entonces ellos miraban la sanidad. Entonces decían, ahí hay poder. Sí, pero ese poder dejaba ignorantes a todos. Solo les sanaba una parte del cuerpo y el cuerpo de todos modos iba a morir. Por ejemplo, cuando Dios levanta, ¿a quién fue? A Lázaro. Se me fue en este ratito. Tuve un lapsus. Cuando Dios levanta a Lázaro, Lázaro se resucitó, ¿sí o no? Pero murió. Después murió, igual que como había muerto esa vez. Solo le prolongó un poquito la vida física. ¿Verdad? Entonces vamos pues. Juan, vamos a comenzar en Juan 1. Juan capítulo 1. Verso 10 al 18. Póngale atención a estos versos porque son sumamente importantes. Y usted sabe que de un verso a otro puede ser este verso para los judíos y el verso que sigue es para la transformación. Entonces, ojo con eso, por favor. Dice, en el mundo estaba. Está hablando de Dios. Dios estaba en el mundo, en un velo humano. Estamos claros ahí. Y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? Por Dios. Pero el mundo no le conoció. Póngale atención a esto. A lo suyo vino. Cuando nosotros oímos a lo suyo, nos parece, porque él pudo haber dicho a los suyos vino. No, él venía a lo suyo. ¿A qué? A un propósito. Tenga en cuenta, vino a lo suyo un propósito. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Fíjese pues, fíjese. Dice que vino, ¿cuál era lo suyo? Lo suyo era manifestar el Espíritu de Dios. Eso era lo de él, era manifestar el conocimiento, del Espíritu de Dios. Entonces, pero no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes fueron los que no lo recibieron? Los de aquel tiempo, los del tiempo de Jesús. ¿Y quiénes son los que sí le recibieron? Bueno, era un tiempo que no iba a ser en ese tiempo, sino en el tiempo de la transformación, donde los herederos iban a ser hijos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué dice usted eso? Si ahí pueden ser cualquiera los hijos de Dios, los que estaban en ese tiempo. No, oiga, porque el 13 nos lo rectifica y dice, los cuales, los hijos, hablando de los hijos, dice, los cuales no son engendrados de sangre.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es la sangre, ni la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, los hijos son los hijos de Dios que ya no tienen carne. ¿Por qué? Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿de qué hijos está hablando aquí que los recibimos? De nosotros. Aquí la Biblia está diciendo que nosotros le recibimos, inmediatamente nos convertimos, nos hicimos hijos de Dios. Quiere decir que hijo de Dios es aquel que conoce a su padre. El que no conoce a su padre será hijo, pero dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo. Serán hijos, pero no lo saben porque no lo conocen, no conocen a su papá. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué trajo Jesucristo? Jesús de Nazaret, la gracia. ¿Y qué trajo Jesucristo hombre? Sobre gracia. Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Diga, a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Y nosotros sí lo vamos a ver? No, porque a Dios no se le mira. ¿Por qué no se le mira? Trate de ver si usted en espíritu, pero sí se le conoce. No se le mira, pero sí se le conoce. Oiga, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces a Dios se le conoce, pero no se le mira. ¿Y cómo se le va a conocer? ¿Cómo hace usted, por ejemplo, algo que se me había olvidado de aquí, y los suyos no le recibieron? ¿Cómo se podía recibir a Dios? ¿Cómo recibe usted algo? A través de lo que le dicen. A través de una doctrina. Viene una doctrina y usted recibe o no la doctrina. Pero ¿cómo lo iba a recibir? Véngase Dios, acuéstese aquí, el niñito Dios. No, hombre. Dios no le ha visto a nadie jamás, pero los que lo reciben, pero los que entienden, pero los que lo conocen, esos son hijos de Dios, porque el hijo conoce a su padre. Estamos ahí entonces. Muy bien. Vamos entonces ahora. Entonces la transformación es cuando aparecen los hijos de Dios. Eso es transformación. Transformación es que pasamos de carnales a hijos, a espirituales. Porque había carne todavía. Por eso es que nosotros no teníamos la libertad gloriosa, porque ¿cómo la íbamos a tener si teníamos carne? Ahora la carne, al quitarse la carne, y eso lo vimos unas semanitas atrás, ¿qué era la carne? La carne era un género en la mente, un conocimiento, el mismo conocimiento que obtuvo Adán al comer del árbol del bien y del mal. Entonces, en ese momento entra ese conocimiento. Entonces, vamos entonces ahora, Romanos capítulo 5, verso 18. Romanos en el capítulo 5 y verso 18 al 21. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, fíjese, por la transgresión de uno, ¿quién fue ese uno? Adán. Vino el espíritu de carne, que es lo mismo que la condenación. El espíritu de carne era el espíritu que él obtuvo por salirse del espíritu de Dios. Ese espíritu de carne trajo a todos ¿a qué? A condenación. Entonces, y por la justicia de uno, ¿qué uno? Jesucristo. Por la justicia de uno vino la vida eterna. O sea, uno mató y uno justificó. Muy bien. Vamos a ir a segunda carta a los Corintios en el capítulo 6. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 6, verso 14 al 18 y del 7 al 1, 7:1. Entonces dice, y fíjese la importancia de ver los dos espíritus. Usted ya los ubica bien, los divide, ¿sí? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí antes se predicaba esto como que era el matrimonio y que había que casarse con el creyente, no con el incrédulo. Mentira, aquí no está hablando nada de eso. Aquí está hablando de que no hay que estar unidos en un mismo pensamiento con el incrédulo. ¿Por qué? Porque no pensamos lo mismo, ni los beneficios son los mismos. Entonces dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Entonces ellos pensaban que tocar era comer carne sacrificada a los ídolos, en fin, esas cosas. No tocar lo inmundo es no tocar los temas de la carne. ¿Por qué? Porque la carne para nada aprovecha, la carne lleva condenación, el espíritu es el que da vida. Bueno, entonces vamos, es imposible unirse con los incrédulos. ¿Por qué? Uno tiene justicia de Dios, o sea, cuando hablamos de justicia hablamos del conocimiento de Dios, y los otros la injusticia, el conocimiento de la carne, que es ignorancia, esclavitud y muerte. Unos tienen ignorancia, que son tinieblas, y otros tienen luz, tienen el conocimiento de Dios. Unos son el templo de los ídolos y otros el templo de Dios. Estos son dos espíritus de enseñanza opuestos que se conocerían o que se conocieron más bien en la gracia. Dos espíritus que se conocieron en la gracia. ¿Por qué el Dios vivo nos quiere dejar ver que en la gracia los conocimos? Porque ¿quién conocía la carne? ¿Quién conocía cómo funcionaba la carne? Cuando vino Jesucristo hombre, Él comenzó a destapar el espíritu de carne y a traer el espíritu de Dios, comenzando. Entonces, esto es lo que quiere decir aquí, que se conocieron en la gracia. Por eso era que había una rivalidad y había un pleito. Porque el poder de Dios se iba manifestando poco a poco. Eso quiere decir, ¿qué fue lo que más le dio énfasis Jesucristo hombre? A la carne.
¿Por qué? Porque había que conocerla totalmente para entonces luego que terminara dar a conocer el Espíritu en su totalidad. Esto es bien importante. Muy bien, ahora vamos al 7, uno que me quedó pendiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, o sea, ya hay promesa aquí, porque ya apareció la gracia, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿cómo nos podíamos limpiar de carne? Conforme al conocimiento. ¿Y cómo podíamos limpiarnos de espíritu? Quitando todas las doctrinas erróneas. Eso fue lo que Jesucristo hizo, nos quitó todas las doctrinas erróneas. Todas las doctrinas erróneas. Usted ya no vuelve ahí ni aunque le regalen víveres. Usted ya no vuelve ahí, ¿por qué? Porque usted sabe que si de eso fue limpiado, de esas doctrinas. Bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 2, ya vamos a ir terminando. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso del 1 al 16. Estos versos son sumamente importantes para respaldar lo que Dios ha hablado hoy. Aquí está este es el resumen de lo que Dios ha hablado hoy. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahí comenzamos a ver el espíritu de carne. Hay una sabiduría que es humana. Muy bien, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí están las dos doctrinas. Ahí está la sabiduría humana, la carne, la ignorancia, la esclavitud, la muerte, y está el poder de Dios que para liberarme de eso. El poder de Dios, ¿para qué era? Para liberarme de eso. Por eso es que la gente que está esperando que le caiga del cielo dinero, que anda más perdida que la hija de la Llorona. Y la Llorona para los de fuera es una historia que hay en Guatemala de una mujer que, bueno, en fin, la cuestión es que andan más perdidos. Porque ellos lo que andan buscando son las cosas de carne. Nosotros no, nosotros las tenemos una herencia, tenemos todo, ya vamos a ver los beneficios del poder de Dios. Entonces, vamos pues, sigamos leyendo. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, por eso es que aquí no se puede hablar de la sabiduría humana. Aquí hablamos de la sabiduría de Dios, porque entendemos todo lo demás. Entonces dice: y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman, para sus hijos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y está Espíritu con E mayúscula, porque es el Espíritu de Dios, la enseñanza, la doctrina de Dios. Porque el Espíritu
todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino espíritu? ¿Con qué? Minúscula. Entonces, el espíritu del hombre que está en él. El espíritu del hombre, el espíritu de carne, con E, es un espíritu, sí, pero con E minúscula. Pero el espíritu de Dios es un poder de Dios mismo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu. ¿Qué dice? Entonces, si nos vinieran a decir, ¿por qué dicen que la carne es un espíritu? Es un diablo. Aquí dice que el espíritu del mundo, el espíritu de la carne, era un espíritu. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, las oye, pero no las percibe, no las entiende. Dice, ¿de qué estará hablando este? El hombre natural no percibe, no tiene el Espíritu para entender esto. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga, divide todas las cosas y él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque tiene la verdad. No necesita ser juzgado si él juzga todas las cosas. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, entonces aquí podemos ver claramente los dos espíritus que representa dos sabiduría, la sabiduría humana o la sabiduría de la carne y la sabiduría que es poder de Dios. Ahora, en la transformación es que nosotros entendemos esto. Entonces, y entendemos también que aún la mente de Cristo no estaba completa. Porque dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la mente del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y Jesucristo, hombre, claramente con estos versos dijo, yo soy un hombre y a mí no me ha subido. Quiere decir que si no le había subido, no estaba completo el conocimiento de la vida. Por eso era que la transformación era importantísima, porque usted ahora se le hace facilito esos versos. ¿A quién le costó esos versos? Nada, tranquilito. ¿Por qué? Porque tiene la vida en la transformación. Entonces, no estaba completo en cuanto al conocimiento, ahí estaba Dios completito, pero en cuanto al conocimiento, a la revelación del conocimiento, todavía faltaba, no se había revelado. Tenía que aparecer el Dios vivo y enseñar todas las cosas. Por eso la semana pasada, la aparición de Dios, la aparición del Señor. Tenía que aparecer Dios a explicar todo lo que ya se había hablado y lo que no se había hablado, ¿verdad? Entonces, como conclusión, los beneficios del poder de Dios. Y eso solo los puede anotar, eso no hay una cita, sino, bueno, hay un montón en el Evangelio, pero en este momento lo que nos interesa es qué ganamos nosotros o qué fue el poder de Dios en nosotros, ¿sí? De Dios. Entonces dice, 1, tener el conocimiento que soy hijo legítimo de Dios, no hijo adoptado, como allá donde reclamaba a padre, sino hijo legítimo de Dios. ¿Verdad? Hace unos días salió una noticia ahí que un hijo adoptado mató a su papá, o sea, el papá adoptivo, para que mire usted que no hay, ahí no hay nada.
Una cosa es hijo legítimo. Entonces, usted es hijo legítimo de Dios y lo sabe hoy. ¿Por qué? Por el poder del Evangelio de Dios. Entonces, 2, tener la sabiduría de Dios que me dio herencia. 3, ¿qué es la herencia? 1, la libertad gloriosa. 2, la vida eterna, que es conocer a Dios y a Cristo el que Él envió. 4, disfrutar del reino. 5, prosperidad. Ahí está la herencia. Eso es la herencia. Ya el que quiere más, va, ya es gula, va. Que quiere más ya. Así es, dioses. Entonces, este es el tema para hoy. Y es un tema sumamente importante porque, mire, quiere decir que no hay término medio. Hay unos que casi no, hay unos que casi no. Aquí hay unos y aquí hay otros. Y no puede haber mezcla. Quiere decir que el que no está aquí no entiende esto, ni lo va a entender. Y está en un espíritu humano, en un espíritu de carne. La revelación del Dios vivo, la revelación de Jesucristo pudo haber venido, la parte que le tocó a Jesucristo, pero la parte que le tocó al Dios vivo era la parte más importante porque era el epílogo de la película y era la que explicaba lo que pasó. ¿Te ha visto cuando termina una película y sale, y si es una película de la vida real, dice, y este estuvo preso tantos y tantos años, este otro tal y tal, ¿verdad? Entonces, porque el epílogo es el que dice cómo fue la película. El Dios vivo nos ha enseñado ahora que el espíritu nuestro es el de hijos, el de herederos, el de dioses, el de libres, y eso es en lo que caminamos nosotros. Así que a todos los que todavía están en el espíritu del mundo, tienen que salir de ahí. Dice, salgan de en medio de ellos. Así es, allá no hay para dónde. Si no entendió, saludes.